Un salam aleikum para todos los tataitas, tata, yayi y engueyo, que se ambiampungu, cutar en todos los días de agüey. Agüey son agüey y mañana son mañana. Con Blanco nunca tesis y tesis mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero, el religioso, aprende todas las formas primitivas existentes para así sucular o limpiar el cuerpo de la persona. Esto es importante aprender todos estos rituales, ya que en un momento determinado siempre van a existir personas que quieren hacerse una limpieza para abrir los caminos o quitar la letra de muerte o quitar la letra de enfermedad o quitar la letra de cárcel, de justicia. Y es por eso que tenemos que aprender, aquellos que son religiosos, aquellos que procesan esta religión y que son tata, que son yayi, cómo es que limpiamos el encombu, el cuerpo, con un dilongo, un plato. Sabemos que tenemos un aura y esa aura es como si fuera una luz alrededor de nuestro cuerpo. Esta luz puede estar opaca o puede estar grisosa y no estar totalmente clara y blanca. Esto nos va a producir enfermedades, nos va a producir muchas veces problemas con letra de infuiri, letra de muerte, o letra de enfermedad, yari yari, o letra de cárcel, kutamul lambú. Estas letras que acuden a los anguleros, personas, para limpiarlas, es importante saber cómo con un dilongo, un plato, podemos limpiar ese cuerpo de esa persona. De esa manera le va a abrir los caminos, le va a quitar la letra de infuiri, de muerte, le va a quitar la letra de enfermedad, yari yari, y le va a quitar la letra de justicia, kutamú lambú. Esto significa que muchas personas tienen problemas de enfermedad y el gangulero pasa un dilongo, un plato, por todo el encombo de la persona para revivir esa fuerza, esas corrientes de esa aura que tiene el cuerpo humano. Por primera vez lo pasamos separado del cuerpo para que rebote esas corrientes hacia él mismo. O sea, el dilongo va a rebotar esas energías o esas corrientes que tiene el cuerpo. Siempre tenemos que pasarlo de esta manera que lo estamos viendo y tocar el suelo. Cada vez que lo pasemos por un costado, tenemos que limpiar la parte de adentro, como ustedes lo están viendo ahora, pegado al cuerpo ese dilongo o ese plato. De esta manera vamos a recoger esas corrientes que estuvieron penetrando para dentro del cuerpo para así transmitirlas al dilongo o al plato y sobre todo limpiar la lucena, la cabeza de la persona. De esta misma manera que ustedes lo están viendo. Es importante saber hacer estas limpiezas porque es una de las limpiezas más importantes que existen para los ganguleros. También se hace después en otra parte que lo pasamos en movimiento circular por todo el cuerpo para así recoger todas esas malas corrientes que existen en esta persona. Al mirar estas formas primitivas y esta forma de pasar el dilongo del plato, comprendemos que estamos en un trabajo bien primitivo a los que muchos regularmente desconocen. Ahumamos después el plato
y nos dice que esta persona va a tener en un futuro problemas interior. Esto nos va de cierta forma nos va a asustar un poco, pues estamos viendo que va a haber operación en este dilongo. Al pasar el plato por el cuerpo, estamos recogiendo todas las malas corrientes y a la vez estamos trayendo las corrientes malas hacia el dilongo por medio de este plato que ahumamos. Vemos que esta persona lo está protegiendo un espíritu que tiene enredado en su cintura. Mira, Cheche, dice, su culo en combo, dicen de Mundeli. Dice, para que cuente Cheche lo ensila. Dice, para que quite todo, dicen Burcutela. Dice, para que quite todo, dicen carajo, dicen, los letras dicen de Infuiri. Dicen, los letras dicen de Yari Yari. La letra carajo de Cutamú Lambú. Suculándole en combo, carajo. Para quitar, dicen, todo cosa mala. Dice, abre Cuto Burindinga, taque en bomba. Dice, para todos, dicen, fumbe que cuenta en ganga. Dice, para que cuente Cheche, dice los Mambele. Carajo. Dice, abue son abue, mañana son mañana. Y dicen, carajo. Cuenta Cheche. Dicen, cuenta Cheche, carajo. Se arrea para que salgan todas las cosas malas que el dilongo recogió, que el plato recogió, y ahora lo vamos a llevar al monte para así romper esas acciones que hemos retenido en el dilongo y que a la vez arreamos para que salgan todas las cosas malas. Brincamos encima del plato del dilongus o dilongo para romper todas las acciones que han estado perjudicando a esta persona. Ya que me siento, como si me había acabado de levantar ahora, como me acabo de levantar como me iba para trabajar, vaya, fresco. Te veo muy bien. Muy bien me siento ahora. Sin embargo, vine ahí, se viene decaído, malo así. Sí, te vi cansado. Ah. Vamos a realizar una obra para la suerte, para esa persona tenga los caminos abiertos, para que esta persona tenga más suerte en su vida cotidiana, sobre todo también para los negocios, y que todo le florezca a la par de cómo hacemos esta ensara o trabajo. Vamos a necesitar coral, ámbar, oro y un pedazo de caña de azúcar. Vamos a utilizar miel de abeja, dimbo musenga, indiambo quincolo, melado de caña, y vamos a trazar en nuestro cuerpo signos de mamá chola, que es la flecha esa tipo en curvatura que podemos invocar directamente a mamá chola, chola huengue o mariquilla hue, como otros la conocen. El gangulero traza su signo en su encombo, en su cuerpo. De esta manera va a estar más en contacto con las corrientes que va a producir la obra o el trabajo que hacemos, ya que cuando hacemos cualquier tipo de trabajo tenemos que trazarnos signos de acuerdo al trabajo que hagamos en nuestro encombo, en nuestro cuerpo, en nuestras manos, en la frente, ya que esto nos protege
de las malas corrientes que pudieran transmitirse a nosotros. Ya todos conocemos lo que es un signo de mamá chola, que es representativo de la calabaza. De esta manera, ahora pintamos dos remos. Esto va a significar suerte para la persona. Muchos ganguleros antiguos en Tambatilanga tenían un remo a un costado de su enganga y otro remo atrás de la puerta con signo muchas veces de mamá chola o mamá umbo. Estos remos pueden atraer buenas corrientes al cuerpo de la persona, a la casa de la persona, sobre todo aquellos que son religiosos, que son mayumberos. Lo mismo para la yayi que para el tata. Este remo o estos dos remos que presentamos en este signo, junto con círculos adentro, con bisongos adentro, 5 círculos, están representando directamente a mamá chula, junto a la carabela y a cruces del propio ensamble. De esta manera, invocamos con la ñoca a los infuiri, a los espíritus de enganga que van a trabajar por medio de esta deidad que llamamos mamachola o chola huengue o mariquilla hue. Estos signos, que datan sus raíces de cientos de años, se han mantenido ocultos a través de todo este tiempo. Hoy, gracias al Tataí Tiraca Batalla Mundo, hemos podido aprender cómo realizar estos signos y ya muchos de ustedes conocen los signos que estamos haciendo. A la invocación de mamá chola, dueña de la desembocadura de los ríos, dueña del oro, dueña de las barrigas y las mujeres encintas, dueña del amor, dueña de la miel de abeja. Vamos a hacer la invocación de ella para así hacer esta obra que vamos a invocar directamente a ella por medio de estos trazos o signos o patipemba. ¿Qué hacemos? Volvemos a mencionar muchos ganguleros de Tambatilanga del tiempo Congo en Cuba tenían un remo en el cuarto o Munanzo Congo donde estaba la enganga, recostado a la pared. Muchos le hacían signos y otros simplemente le hacían una cruz o un bisongo como este que aparece. Un remo estaba atrás de la puerta, lo ponían atrás de la puerta. Muchos a veces estaban pintados de azul o de amarillo. Esos remos tradicionales, no los remos plásticos ni nada de eso, sino remos tradicionales que se hacían. Estas formas de trabajo, que para muchos puede resultar un poco complicada, y sabemos que a través del tiempo que vamos haciendo trabajo, ellos se van a ir complicando. Por eso que hemos dado diferentes pasos, aprender los trazos, aprender los signos, para lograr de un modo o de otro obtener esos conocimientos y poderlos transmitir a ustedes con un seguro entendimiento. No hacemos signos por gusto, ni hacemos signos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando trazamos un signo en un trabajo, una obra, una ofrenda, una limpieza, tenemos que saber completamente
los significados que están arraigados al trazo. También utilizamos tarro de venado porque esto en el trabajo va a agilizar y va a dar fuerza y poder a la ensara o ofrenda o obra que hacemos. Yo quiero que ustedes atiendan y de este modo dando vueltas alrededor, estamos recolectando esa fuerza que van a estar en posesión de un inquisi de mamá chola, de un espíritu de mamá chola, y es posible que ese espíritu sea mujer. Pueden ser hombres también, espíritus hombres, pero este espíritu puede ser mujer. Con 4 candangos o cazuelas de barro, enseñamos la ofrenda que hacemos por los 4 costados de la persona, al cual va a estar reflejado en el signo de mamá chola. Esto siempre es muy importante, conocer el modo con que trabajan los banculeros, porque así podemos en un momento determinado saber los significados de cada cosa y sobre todo lo más importante, que son los remos abajo de la calabaza o la representación de Chola Wengue. Vemos cómo la calabaza, la macongue, tiene 2 flechas. Esto nos está representando que estamos por camino de mamá chola. Por eso es importante conocer bien lo que hacemos, ya que de esta manera sabemos los trazos para qué sirven y no es utilizado para otras cosas. Si vamos a hacer una ofrenda, una obra como esta, tenemos que estar claros de lo que vamos a hacer, utilizando 4 clavos monanzonye. Estos clavos, 2 van entizados en hilo amarillo y 2 entizados en hilo rojo, con un pedazo de caña de azúcar. Vamos a hacer una ofrenda, una obra, para así mantener y dar suerte a la persona, que todos sus negocios le vayan bien, que todas sus cosas cotidianas marchen bien y que se le quite todo tipo de escollo que pudieran estar fomentando cualquier tipo de perturbación, lo mismo espiritual que material, que cualquier espíritu que se nos puede pegar a nosotros. Utilizamos una ostra. De esta manera estamos invocando también a mamá Umbo, a Quiburé, la madre de agua, ya que siempre hemos dicho que cuando trabajamos con mamá chola y echamos miel de abeja, dimbo musenga, intiambo quincolo o melado de caña, estamos utilizando las 2 fuerzas para llamar al desenvolvimiento material de esta ofrenda o obra que estamos haciendo directamente con mamá chola, que en el sincretismo es la caridad del cobre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Si podemos utilizar una piedra de ella, mejor,
pero vamos a utilizar coral, ámbar, oro, una moneda de plata, un aro de caña brava, matombe. Vamos a utilizar tarro en panganga, que van a utilizarse en el trabajo, tarro de venado para agilizar la ensara. De esta manera, invocamos directamente a esta deidad que nos va a dar la oportunidad de darnos la suerte o de dar la suerte para así mejorar nuestras vidas o la vida de quien le hagamos el trabajo. Utilizamos un pomo. Los viejos canguleros lo podían hacer en una guira o un guiro amargo, o simplemente los criollos lo hacían en un pomo. El pomo es ahumado para que no se vea adentro lo que se echa. También vamos a utilizar peonía. Muchas veces hasta tierra de río, utilizando palo vencedor, benamí, palo llamado, para así ayudar a la obra a que nos produzca o dé más suerte a la persona, ya que sabemos que el llamado, palo llamado, es de mamachola, palo benamí también es de mamachola, palo llamado también es de mamachola, y palo vencedor muchos dicen que es de lucero, otros dicen que es de zarabanda, pero de todas formas es para vencer los obstáculos que tiene la persona al cual le hacemos un trabajo. Aparte, hay que mandar unos baños de despojo con perejil, abrecamino, paraíso, con miel de abeja, con melado de caña, con humo de tabaco, con aguardiente, con malafo, con humo de enzunga, y sobre todo no puede faltar ese anillo de caña brava, matombe, que hemos cortado. Vamos a poner la moneda de plata en el medio de la matombe. Puede ser chiquita, puede ser grande. Usted de todas formas la va a aguantar con hilo. Pero si queda más exacta, es mejor. Pero se puede amarrar también y aguantarse con hilo, porque vamos a entizar este trabajo con hilo amarillo, o puede ser también hilo rojo. Trazamos alrededor y pintamos con yeso para así poner los monanzongue o mananzoye, como también lo conocen, mananzongue o mananzoye, utilizando en forma de bisongo por los dos lados estos clavos que van a estar representados también por Sarabanda, el dueño del hierro y del monte. Entizamos hilo para así amarrar
los monanzonye en la caña brava, matombe con hilo amarillo, o podemos entizarlo con hilo rojo de acuerdo a la deidad que posee la persona al cual le hacemos el trabajo. Claro que esta persona es hija de Mamá Chola y como tal la obra debe ser correctamente hecha con Mamá Chola. Por eso, antes de hacer un trabajo, a cualquier persona tenemos que saber antes, en laje de la guardia, que cuida a esta persona, la deidad. Si usted es hijo de Sarabanda, tenemos que utilizar hilo morado para así cumplimentar también con hilo amarillo, porque la obra es sobre Mamá Chola o Chola Huengue o Mariquilla Hue, como hemos dicho anteriormente. Cualquiera de esos nombres representa lo mismo. Es la Virgen de la Caridad del Cobre, el sincretismo. Vemos cómo atamos y entizamos los hilos en forma de bisongo para después rellenar dentro de ese trabajo, poner oro, coral, ámbar, piedra de ámbar, metiendo también, introduciendo palos como llamado, vencedor y sobre todo poniéndolo en la caña de azúcar. Recuérdense que los clavos tienen que ir entizados, dos en rojo y dos en amarillo. En rojo está representando Isasi Sasi 7 rayos. Y en amarillo está representando a Mamá Chola. La forma primitiva con que trabaja el canculero va jugando una parte importante en cada trabajo que se hace. Ahora, con hojas de maíz en cangre y mazango, vamos cubriendo todo el pomo para que no puedan ver adentro lo que hacemos, ya que los espíritus que van a estar en la obra viven en la oscuridad y por ninguna razón podemos dejar que el trabajo se vea. De esta manera queda el pomo el pomo no puede tener ninguna etiqueta. Porque hay personas que lo hacen como quiera y primero se quita la etiqueta del pomo para después hacer una obra. Esta obra puede ser también en una huira o puede ser en un güiro amargo. El güiro amargo es aquel que cogen en la música para rayar. Es un güiro amargo que crece en enredadera. Pero los criollos, sobre todo los criollos cubanos, utilizan simplemente un pomo porque dice que es más duradero y a pesar que sale de aquellas tradiciones de Entambatilanga del tiempo Congo, amarramos también una matari de canima, de río, al cual vamos a introducir dentro del pomo. Willy y yo dicen mamachola, dicen bonda, dicen cheche bacheche.
dice huiza, dicen fumbe de mamachola, para que cuende cheche, dicen cariajo, dicen los muanas, dicen los mundeles, dice para que cuenda, dicen todo, dicen diame de agüe, dicen cheche, dicen bachechi. Su cula lo encombo. Dice yo va a dar uno, dicen susumuana, dicen cariajo, dicen pa' que, dicen como dicen cuende, dicen chechi. Utilizamos un pedazo de paño o de tela amarillo, poniendo la ensara encima para poder echar las cosas necesarias. Y yo dicen cariajo, dicen ganga, dice abre cutu, cariajo, dicen cuenda, dicen cheche, dicen bacheche, dice mi mamá chola, cariajo, dice pa' que cuenda, dicen bacheche. Echamos piedra de ámbar que pertenece a mamá chola. Utilizamos pedacitos de oro de una cadena vieja, de cualquier metal, cualquier joya que haya tenido vieja, pues cogemos unos pedacitos y los echamos también en la obra. Esto no quiere decir que los banguleros le tienen que pedirle a usted una cadena de oro para coger un pedacito de oro. Usted simplemente puede llevar un pedacito de oro de una joya vieja, de cualquier cosa, de un arete viejo, un pedacito, o dos o tres pedacitos, y no tiene que llevar una cadena de 18 quilates que cueste $3,000. Y después que le digan que se perdió en la ganga o que se la echaron en la obra y es mentira. Y así le robaron el oro, porque hay muchos de estos caras dobles, que son, para no decir descarados, caras dobles, que te piden una manilla de oro o te piden una cadena de oro para echarla a la obra, y todo es mentira, todo es para quedarse con ella y después venderla. Y muchos son tan cara doble que la cogen y se la ponen ellos mismos. Tienen que tener mucho cuidado en eso. Quizás esto que estoy hablando le ha sucedido a alguno de ustedes. Si es así, pues déjenlo saber para que otras personas también puedan entender y usted pueda reafirmar lo que estoy hablando. Que no es un cuento, que son reales. Pues echamos pedacitos de oro para que nos venga el desenvolvimiento, para la suerte. Siempre utilizando estos metales nos va a traer armonía en el trabajo que nosotros estemos haciendo. El coral también puede ser machucado y echado a la obra, o entero, como usted lo tenga. La piedra de ámbar también la puede machacar en pedacitos y ponérsela adentro. El loro, más recuerde que tienen la moneda de plata también dentro de ese anillo de caña brava, matombe. Dicen cheche, dicen bacheche, cariajo. Dice mi mamá chola, cariajo. Dice los mares, dice los loyú, cariajo. Ahora vamos echando la cera de la vela para ir cubriendo todo lo que echamos adentro y lo tapamos. De esta manera cogemos dos palos
y hacemos dos círculos que nos va a dar la representación como si fueran dos ojos o dos biocos. Esto va a servir a la obra de vista. Fíjense cómo funciona todo esto. Esto es un engranaje que por ninguna razón podemos dejar de entender. El mundo complicado que tiene el gangulero refleja muchas veces las creencias que tiene un tata, una yayi, al cual con esa fe de que estos trabajos conlleven a la persona a una mejor vida, eso nos gratifica saber que hemos arreglado hasta las emociones que puede tener esa persona que viene necesitada a nosotros para ayudarla a resolver sus problemas y dar la suerte que ella tenía anteriormente o la suerte que se le escurrió, que se le fue por acciones que recogió o por trabajo de brujería o simplemente porque se ha cargado de malas corrientes por medio de discusiones y problemas, y esto nos va a gratificar y a devolver esas corrientes que la persona ha necesitado y que la ha perdido a través del tiempo. Por eso hay personas que dicen: yo tenía antes mucha suerte, no sé qué me ha pasado, me han hecho un trabajo o yo no sé qué es lo que pasa, pero muchas veces nadie le ha hecho ningún trabajo. Simplemente el cuerpo va tomando corriente y energía o espíritus que se pegan, y esto nos opaca nuestra aura, esa luz que se ve alrededor del cuerpo y que muchos conocen, y es opacada. En vez de tener una luz eh, resplandeciente, se vuelve media gris y se opaca y se va pegando más al cuerpo esa corriente que tiene todos los cuerpos humanos. Cuando se cargan de malas corrientes, se van opacando esa luz que despide el encombo, el cuerpo. Por eso limpiamos el encombo de todas las cosas malas. También echamos la obra 21 centavos prieto o americano, como siempre se ha hecho estas obras. Claro que muchas personas que son religiosas piensan que trabajar esta religión es tan simple como echar humo o pedir a la enganga, y así creen que ya van a resolver los problemas. Estas obras son atendidas con miel de abeja, con diambo quincolo, con melado de caña, con dimbo musenga, y implorado a mamá chola. Estas obras tienen que permanecer por lo menos 5 días delante de la enganga para después entregarla a la persona y que la persona la atienda
en el transcurso de los días y de los meses, ya que esto es una evolución que se va haciendo en un proceso de mejoría paulatinamente. No quiere decir de que usted se hace este trabajo y ya mañana usted va a ganarse la lotería. Eso es una falsedad. Esto va a ir tomando cuerpo en su mismo cuerpo y va a ir eliminando todas las cosas malas que se le pudieran haber pegado por medio de despojo y limpieza que también tiene que hacer el tata o la yai a la persona indicada. No se hace una obra si la persona no la limpiamos primero y le quitamos todo lo que tiene. Porque si usted hace una obra y le deja todo lo que tiene, pues la persona va a seguir igual. Usted tiene que limpiar el encombo de la persona con hierbas aromáticas, con las que pueda conseguir. Si puede conseguir las vacas, pues las vacas es una hierba muy buena. Si puede conseguir rompezaragüey o abrecamino igual, o buraya, o salvadera, o paraíso, puede hacerle una buena limpieza a la persona. También mandarle unos baños de despojo. Puede ser siempre cuando va a resolver el problema para la suerte, siempre es bueno bañarse con la hierba botón de oro. Y si no se puede bañar con la hierba botón de oro, puede bañarse entonces o mandar a bañarse con perejil y albahaca. Pero lo importante de todos estos trabajos es de que la persona se sienta bien para que venga a buscar la obra después de 5 días y va a estar prendida en la enganga o delante de la enganga o encima de la enganga, para así tener esa fuerza y ese poder que necesita la persona para quitar todos los escollos o problemas que ha tenido. Y como hemos comentado, esas personas que dicen que antes tenían suerte y que la han ido perdiendo. Ya le hemos explicado y se lo volvemos a explicar de que muchas personas no tienen ninguna brujería echada, ninguna. Simplemente su aura se ha opacado y al opacarse su aura, pues trae problemas, muchas veces hasta de enfermedad. La persona se siente decaída, la persona se siente mal, se siente enferma y no se siente con el deseo de luchar en la vida. Por eso, al hacer una limpieza con hierbas aromáticas, abre esa corriente del cuerpo al cual va a recibir todo lo bueno que se está transmitiendo por medio de esas hierbas que pueden ser, como hemos dicho, albahaca o paraíso o rompezaragüey o abrecamino. Si es abrecamino, mejor. Si es paraíso, pues perfecto. Si es albahaca, pues mejor. El caso es de que si no encuentra una, puede utilizar la otra. Porque no sé lo que sucede, en otros países no existen ese tipo de hierba, pero sí el paraíso sí existe. Y existe también las vacas o el perejil. El perejil para todo el mundo yo creo que es perejil. La miel de abeja es para todo el mundo. Y con eso se puede dar un buen baño. No echar mucha miel de abeja, porque la miel de abeja siempre hemos dicho que es caliente. Y si la miel de abeja es caliente, calienta a la persona. Por eso tenemos que echar miel de abeja y melado de caña para así tener un balance de lo que es las corrientes del espíritu y las deidades que compartan
esa fuerza y ese poder para mantener esa armonía en la persona. Yo creo que ustedes puedan entender esto. Yo creo que muchas veces cuando nos entramos mucho a la religión, pues vamos a tener un poco de, como dice, de problemas, porque a lo mejor no entendemos muy bien, pero sí podemos ver de nuevo este video para poder entender mejor todo lo que exponemos y todo lo que decimos, manteniendo y transmitiendo a esa persona la fuerza mágica para su desenvolvimiento en sus propias manos y en todo su cuerpo. Echamos un poco de chamba, el beberaje que comen o que toman los vivos y los muertos, el beberaje especial que fortalece el trabajo. Siempre es importante muchos detalles, quizás no lo puedan hacer con tantos detalles, pero van a poder utilizar muchas cosas que hemos hablado y van a poder, de un modo o de otro, entender más estos rituales que muchas veces han llegado a nosotros muy desmenuzados por esa falta de conocimiento que tienen muchas nuevas generaciones de ganguleros hoy en día. La intención que tengo es de demostrar a todos ustedes, por medio de estos trabajos, por medio de estas obras, por medio de mi explicación, cómo es que podemos hacer esta ofrenda o obra a una deidad que es dueña del oro, que es dueña del amor, que es dueña de la miel de abeja, que es dueña de las barrigas y de las mujeres encintas, y poder abrir los caminos de la suerte que sea transmitida por los espíritus por medio de una obra que representa a Mamá Chola, que en el sincretismo es la caridad del cobre, o Chola Wengue, como la conocen otros, o como hemos dicho, Mariquilla Hue. Por eso este programa, o estos programas que yo pongo, se llaman Mariquilla Hue. Mariquilla, Enquele Mariquilla, la estrella de la caridad del cobre. Es para obtener la suerte que necesitamos para nuestro desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana, ya que tenemos muchos problemas porque otras personas nos pueden envidiar o simplemente otras personas nos pueden maldecir. Y aunque usted crea que no, una maldición bien echada para muchas personas surte mucho efecto. Yo he visto que una persona le ha echado una maldición a otra y le ha sucedido lo que esta persona, con ese odio interno que ha tenido, le ha salido de adentro y esa persona ha estado perjudicada por esa maldición que le han echado. Para muchas personas a lo mejor esto puede ser increíble o puede ser creíble, pero muchas personas que ni son religiosos ni creen en nada, cuando maldicen hay que tener cuidado con ellos. Igual que el mal de ojo que hace daño a los niños. Todo esto está involucrado en las corrientes que puede transmitir nuestro cuerpo. Siempre que hacemos un trabajo, tenemos que tener la mente en el trabajo que nosotros hacemos.
No podemos hacer un trabajo ahí, hacer no. Hay que concentrarse. Por eso cuando se hace un trabajo, todas las personas tienen que estar callados, porque se está obrando con la fuerza que posee y las corrientes que posee el cuerpo humano, y a la vez las corrientes de los inquisios o espíritus que son transmitidas al trabajo por medio de la persona viva. Al entender todo esto, que le dejo saber, para muchos que se exprese o se explique estas formas primitivas que existen, muchos no la entenderán, quizás. No existe, yo creo, que otro modo más sencillo que yo pueda explicarle cómo es que funciona o cómo funcionamos nosotros por medio de las corrientes espirituales y materiales que existen, y nuestra aura, y cómo nos podemos enfermar simplemente porque no nos han despojado, o simplemente porque no nos ha dado el deseo de darle un baño de despojo, o simplemente porque no creemos en nada de eso. Pero el creyente sabe que existen estas corrientes que pueden en un momento determinado traerle arrastre y pueden, como decimos, causarle enfermedad, ya que muchas veces estamos, como decimos, influenciados por malos pensamientos o maldiciones o envidias que nos tienen muchas personas. Todos somos envidiados alguna vez, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que somos. Y eso nos puede causar, en la religión, como dice, arrastre. Ese mal pensamiento arriba de uno todo el tiempo. Por eso yo cada rato me despojo. Y cada rato me doy mis baños de despojo, porque simplemente esos malos pensamientos sobre mi persona me atraen a arrastre. Y yo eso lo limpio rápido. Muchas personas están enfermas por todo eso. Porque pelean en la casa, porque traen malas corrientes a la casa, porque se la pasan discutiendo, se la pasan quejándose. Uno no se queja nunca en la vida porque trae arrastre a uno. Uno camina para adelante y resuelve. No está lamentándose, ay, yo nunca he hecho esto y mira lo que me han hecho y mira esto lo que es esto y qué barbaridad. No. Uno echa para adelante y no se lamenta. El lamento trae arrastre. Willy y yo dicen para todos los tataíta tata ya y en quello. Taca en bonda tatairaca de munda praca y acá na funda en quele con manguaco. Y a cunana fulum vendime y aleco canacoca. Solimba duramamba. Y a cancumba pundanga baguindabela saca empeño rompe compone. Son los propios, somos nongos en que en mismo bala, son los propios indógenos los que cuentan.